¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, Vamos a hacer la clase de traumatismo de rodilla. Eh, Esto de los traumatismos de rodilla se refiere a los traumatismos óseos, no a los traumatismos de partes blandas. Acuérdense que la rodilla es una articulación sinovial que está conformada por tres huesos. El fémur distal. ¿Se ve mi puntero? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, el fémur distal, la rótula y la tibia proximal, ¿no? Entonces son las tres estructuras que conforman las, las dos articulaciones que encontramos en la rodilla. Acuérdense que la rodilla es una articulación condilotroclear, está compuesta por las articulaciones femorotibial y femoropatelar, tiene un rango de movilidad de flexo-extensión de 0 a 135 y una rotación tanto interna como externa de 8 a 12 grados. Es una articulación muy compleja. En bipedestación soporta la mayor cantidad de peso corporal. Es muy estable debido a sus ligamentos y está afectada por patologías traumáticas o degenerativas. Esta es la anatomía de la rodilla, ¿no? Se ha retirado la rótula para que para que nos permita ver la rodilla. Acuérdense que la rótula va en esta parte anterior, que justo es el surco troclear del fémur distal, ¿no? Entonces encuentra la parte de los cartílagos articulares, de los cóndilos femorales. Esta rodilla está en flexión de 90, ¿no? Encuentran los ligamentos, el, el cruzado anterior y el cruzado posterior, los ligamentos colaterales, el colateral lateral y el colateral medial, las estructuras meniscales, ¿no? Y algunos componentes que forman parte de la estabilidad de la rodilla, que son los dinámicos y que responden a los músculos. Entonces, acuérdense que la estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema músculo-tendinoso y estos estabilizadores de la rodilla se dividen de acuerdo a su acción en dos grupos, en estáticos, que son estructuras ligamentosas intra y extraarticulares, y dinámicos, que son componentes músculo-tendinosos y sus expansiones aponeuróticas. Entonces, los estabilizadores estáticos de la rodilla, acá los tenemos los dos ligamentos colaterales, el colateral lateral y el colateral medial, ¿no? Los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, y los meniscos, ¿no? Y además la cápsula articular también es un elemento estabilizador de la rodilla. Y los dinámicos encontramos a todas las que son las estructuras musculares alrededor de la rodilla, ¿no? El cuadríceps, el músculo poplito, el semimembranoso, los gemelos, los músculos que forman la pata de ganso, que son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, el bíceps sural, la banda iliotibial y los retináculos, que los vamos a ver mejor cuando veamos rótula. Entonces, las lesiones de rodilla son lesiones óseas, donde afectan el fémur, la tibia y la rótula, las lesiones ligamentarias, las lesiones tendinosas, las lesiones de cartílago y menisco y las luxaciones, ¿no? Vamos a ver ahora nosotros lesiones óseas y luxaciones. Cualquier rodilla que es traumatizada o que sufre algún trauma, ¿no? Sobre la rodilla, va a tener estos signos clínicos en general, ¿no? Que va a ser lo que se conoce como derrame articular o líquido dentro de la articulación, que puede estar relacionado a un aumento de contenido intraarticular. El líquido puede ser líquido sinovial o puede ser sangre o puede ser pus en el peor de los casos. La equimosis, hematomas, heridas y laceraciones, aumento de volumen, puntos dolorosos sobre las prominencias óseas en la interlínea articular, en la articulación patelofemoral y movilidad anormal en el caso de fracturas. El diagnóstico por imágenes, generalmente lo que se utiliza para rodilla es radiografías, tomografías y resonancias según el tipo de lesión. Este aumento de volumen que ustedes ven en comparación de una rodilla con otra, ¿no? La rodilla izquierda es la que está aumentada de volumen. Esto es a expensas de un aumento de líquido intraarticular. Hasta que no veamos el líquido no podemos saber qué es. Eso depende del trauma que haya tenido. Pero ustedes ven la diferencia. Generalmente es un aumento de volumen a nivel de la bursa
que está por debajo del cuádriceps, ¿no? La subcuadricipital. O siempre es un aumento casi siempre suprapatelar, y que es el sitio que se utiliza también para hacer las punciones o para hacer la artrocentesis, ¿no? Este es el procedimiento de la artrocentesis. Acuérdense que ustedes es un procedimiento en el cual van a ingresar a la articulación de la rodilla, así que tiene que ser un procedimiento siempre muy limpio, siempre con colocación de campos estériles en el mejor de los casos, con asepsia de la zona en la cual van a punzar para evitar, si tenemos ya un problema o alguna patología, aumentarle alguna patología infecciosa a esto. Acuérdense que el punto de ingreso, si esta es la rodilla, siempre ven que está aumentado de volumen en la parte suprapatelar, ¿no? La bursa subcuadricipital. Siempre ustedes tienen que palpar la rótula y en el ángulo supero externo, en forma práctica, ustedes van a medir 1 centímetro por arriba o un dedo si quieren por arriba y 1 centímetro por debajo en la misma línea o un dedo por debajo, y ahí van a entrar en forma perpendicular, que es más o menos lo que van a ver en este procedimiento, ¿no? Entonces ustedes realizan la limpieza del procedimiento, se supone que antes ya lavaron, están colocando soluciones antisépticas sobre la zona, ¿no? Nunca piensen que está perdiendo el tiempo limpiando, porque siempre eso nos asegura un procedimiento correcto. Siempre utilicen guantes estériles para que no contaminen. En este caso hemos colocado campos. Ustedes ven la colocación de la aguja. Ustedes ven la colocación de la aguja en forma perpendicular. Como les decía, palpan la rótula, el ángulo súper externo, 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por abajo, entra en forma perpendicular, caen exactamente a ese espacio que forma la bursa, que está lleno de líquido, y ustedes empiezan a extraer el líquido. Depende del color, la textura del líquido, ustedes van a poder tener una ayuda diagnóstica de la patología que tiene. Generalmente cuando están a presión, ustedes cuando desembonan, siempre sale el líquido que está adentro a presión, ¿no? Entonces ustedes van drenando hasta retirar la mayor cantidad de líquido que ustedes podrían conseguir sin producir dolor, por supuesto, en el paciente, ¿no? Y una vez que terminan de retirar el líquido, ya retiran la jeringa. Retiran la aguja, perdón. Acuérdense que si quisieran ustedes colocar algún medicamento, después porque piensan que es un proceso inflamatorio o alguna otra cosa a través, no retiran la aguja, sino cargan su jeringa y colocan a través de la misma aguja el medicamento que quieren colocar para no volver otra vez a estar punzando de nuevo al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como procedimiento, que es un procedimiento que nos sirve para múltiples, eh, eh, realizar múltiples diagnósticos o para realizar tratamiento también, ¿no? Porque, como les digo, si sacan el líquido van a descomprimir y pueden colocar medicamentos a través de la misma infiltración. Luego comenzaremos con las fracturas de rótula. Acuérdense que la rótula es el hueso sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto humano. La parte articular de la rótula solamente corresponde a los 2/3 proximales del hueso, ¿no? Que es donde hay superficie cartilaginosa. Forma parte del aparato extensor de la rodilla, actúa como un fulcro o actúa como un pivote, digamos así, entre el tendón del cuádriceps, que está en la parte proximal, y el tendón rotuliano, que está en la parte distal. Y eso es lo que produce, este aparato extensor lo que produce es una extensión completa de la rodilla en contra de la gravedad. Los retináculos medial y lateral son expansiones de este aparato extensor
¿no? Que son expansiones aponeuróticas del cuádriceps y que tanto están hacia el lado interno y hacia el lado externo, se adhieren a la rótula y nos pueden ayudar en este procedimiento de extensión de la rótula en contra de la gravedad, de la pierna en contra de la gravedad. Las fracturas de rótula representan el 0.5 a 1.5 del total de las fracturas. Son, en la mayoría de los casos, resultado de un traumatismo directo sobre la rótula o sobre la rodilla del paciente. Las edades varían, no hay una edad en específico, el promedio es entre 30 y 60 años. Un traumatismo de alta energía, como un accidente de tránsito, puede asociarse a otro tipo de lesiones. Generalmente se llaman las fracturas del salpicadero porque es el golpe que se da en la rótula, o si el paciente está fuera del auto contra el parachoque, o si está dentro del auto contra el mueble del copiloto, ¿no? El mueble que está en el auto hacia la parte anterior, entonces uno está con las rodillas en 90, generalmente impactan contra la rodilla y producen una fractura de la meseta tibial, una fractura de la extremidad distal o de la diáfisis del fémur, o una luxación posterior de la cadera, ¿no? Por un impacto directo sobre la rodilla y que produce una luxación de cadera. El mecanismo indirecto es la contracción brusca del músculo cuádriceps y puede provocar generalmente una fractura transversal. Hay otras causas como procedimientos quirúrgicos que nos pueden producir una ruptura de rótula. Generalmente cuando hacemos una artroplastía total de rodilla con reemplazo rotuliano, como se retira la mitad del volumen del hueso para colocar el inserto de polietileno en la rótula, entonces a veces puede quedar muy delgado según la contextura o el tamaño del hueso, y por lo tanto cualquier traumatismo la puede fracturar, o cuando tomamos injerto para una plastía de ligamento cruzado anterior, en el cual tomamos parte parte ósea de la rótula, y por lo tanto si lo hacemos muy profundo, también puede ser un punto de fractura. Un mecanismo directo, ven ustedes que la rótula se impacta y por lo tanto se rompe o se fractura, y generalmente se desplaza hacia arriba porque el tendón del cuádriceps, el músculo cuádriceps se contrae y por lo tanto eleva la parte de la rótula proximal y separa los fragmentos. A diferencia, la distal no se desplaza hacia distal porque el tendón rotuliano, acuérdense que solamente está adherido a la tuberosidad anterior de la tibia, entonces no tiene componente muscular que lo retraiga. En la exploración física se aprecia dolor en la cara anterior, tumefacción, o puede haber ocupación articular por hemartrosis, ¿no? Porque se rompe, hay una fractura y por lo tanto hay sangrado. Presencia de flictenas, contusiones, abrasiones, puede haber lesiones de partes blandas, heridas, y eso es lo que nos puede dar algún tipo de diagnóstico de fractura expuesta o no, o solamente de un tipo de fractura que tiene una laceración de piel, ¿no? Funcionalmente, el paciente puede mantener la extensión activa si los retináculos no se han lesionado, ¿no? Por eso los retináculos son importantes en este mecanismo de extensión activa, no siendo lo único que necesitamos para hacer la extensión, pero se puede mantener en el caso de que no se hayan lesionado. Existen clasificaciones diversas, ya saben que la clasificación de la O, ¿no? Que es numeral y con letras, y en la práctica clínica generalmente lo que usamos es las clasificaciones anatómicas según el tipo de trazo y según la ubicación del fragmento. ¿No tienen alguna clasificación según el tipo de trazo, transversa, vertical, polar, con minuta, con compromiso osteocondral? Entonces ven ustedes una fractura de rótula, ¿no? Por un traumatismo directo. El diagnóstico generalmente se hace como habíamos hablado, con los exámenes que generalmente utilizamos para rodilla, con una radiología simple, que es una toma anteroposterior y lateral, que es lo general que se usa para ver generalmente la dirección del trazo y el desplazamiento, ¿no? Pero también podríamos usar una proyección axial para ver si hay lesiones osteocondrales. El inconveniente de la proyección axial es que se hace con rodilla flexa en 60 grados o en 30 grados, y entonces en un paciente que tiene a lo mejor mucha signología y dolor, es un poco difícil de realizar. En la resonancia magnética, que generalmente no es de uso rutinario, pero se hace para
descartar lesiones de partes blandas como lesiones de cartílago, ¿no? O otras lesiones de rodilla, ¿no? Generalmente de los estabilizadores estáticos o dinámicos. Y la tomografía, que su uso también se limita para ciertos casos, generalmente evaluación de pseudoartrosis, evaluación de consolidación, de defectos de consolidación, o de fracturas ocultas o de fracturas por estrés. Y la gammagrafía permite valorar algunos procesos infecciosos. El diagnóstico diferencial lo hacemos generalmente con una ruptura de tendón del cuádriceps o tendón rotuliano, con una luxación de rótula, con una lesión de ligamentos o con patologías congénitas como la rótula biotripartita. ¿No? Entonces, esta es una rótula tripartita, tiene 3 fragmentos, que es una patología congénita y que no es una patología traumática. El tratamiento es el objetivo, como es una fractura articular, y acuérdense que la premisa en fracturas articulares es que ustedes tienen que hacer una reducción anatómica, ¿no? Es restaurar la anatomía rotuliana, asegurar el buen funcionamiento del aparato extensor y reducir las complicaciones, ¿no? Generalmente los criterios para hacer tratamiento quirúrgico es cuando tienen más de 2 milímetros de desplazamiento articular, más de 3 milímetros de separación de fragmentos, cuando hay fracturas conminutas o fracturas osteocondrales, o cuando hay fracturas marginales asociadas a conminución. Entonces, un algoritmo para acordarnos de lo mismo que tenemos que hacer: sin desplazamiento, tratamiento ortopédico, y con desplazamiento, los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico que podemos hacer, ¿no? Desde osteosíntesis hasta las patelectomías totales. El tratamiento conservador, indicado en fracturas no desplazadas, ¿no? Que no cumplan con criterios quirúrgicos y con mecanismo de extensión íntegro. Se inmoviliza al paciente con un yeso de rodilla, generalmente le llamamos una calza o es un yeso muslo malleolar, ¿no? Que va con una extensión de tiempo de 4 a 6 semanas. Acuérdense que no le tienen que poner mucha flexión, sino por lo general debe ser un poco en extensión, porque si fuera una fractura transversa y ustedes la flexionan, la van a desplazar. Y conforme vayamos viendo los controles, se va indicando poco a poco la carga, ¿no? Primero con muletas y después poco a poco ya sin ella hasta retirar el yeso. Y el tratamiento quirúrgico, ya hemos visto cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico, y ellos son los que van a ir a tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en las fracturas de rótula se realiza a través del principio de tirante o de cerclaje tipo Benke, ¿no? Generalmente este es el esquema. Se hace una reducción de la fractura, se colocan 2 clavijas de Kirchner y se coloca un alambre alrededor de ellas, y esto produce compresión, reducción de la fractura y permite una movilidad precoz de la misma. Los abordajes quirúrgicos generalmente son longitudinales. Antes se hacían transversales o se llamaban en boca de payaso porque era como una especie de una U un poco larga, pero ahora se hacen longitudinales, o sea, van en forma de línea que va de proximal a distal, ¿no? Y se utiliza el cerclaje de alambre en bandas de tensión, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un paciente que tuvo una fractura. Se ha tratado de reducir la lesión, pero ustedes ven que tiene todavía una lesión osteocondral, que eso ya no podemos solucionar. Recuerden que cuando nosotros abordamos la rótula, vemos la parte anterior de la rótula y es la que nos guía para la reducción, ¿no? Entonces se colocan las clavijas y se coloca el alambre y se comprime. También podemos usar tornillos canulados, que son estos en donde se coloca un tornillo y se hace la compresión. Hay que calcular bien el grosor de la rótula, porque si la rótula es un poco delgada, podemos salirnos de la rótula, ¿no? Y entonces producir algunas otras complicaciones. Esta es una toma axial. Entonces, para poder hacer esta toma, necesitamos una flexión de rodilla para poder ver la rótula. Entonces, en pacientes recientes, o sea, con una fractura aguda, y la tumefacción y el dolor,
un poco difícil conseguir esta toma, ¿no? Si existieran fracturas conminutas, hay que unir la mayor cantidad de fragmentos y después de eso colocar los alambres circulares para que junten los fragmentos y después otro alambre más anterior para hacer la compresión, para que se asegure la estabilidad y los fragmentos no se muevan, ¿no? La patelectomía parcial y total está en aquellos pacientes en los cuales no se puede hacer la osteosíntesis y si se elimina alguno de los fragmentos de la patela, lo que tenemos que hacer es una tenodesis, que es la inserción del tendón, ya sea patelar, si es que la patelectomía es distal, o del cuadricipital, si la patelectomía es proximal, hacia lo que queda de rótula. Y si le sacan la rótula en lo completo, que es una patelectomía total, tienen que suturar entre tendones. Entonces tienen que suturar el tendón del cuádriceps con el tendón patelar para que puedan ustedes mantener el aparato extensor de la rodilla. Las complicaciones, como toda fractura articular, la rigidez articular, puede haber una pérdida de reducción si hemos hecho mal la osteosíntesis o si nosotros colocamos un yeso en posición no correcta. Intolerancia al material de osteosíntesis, esto es a veces porque como utilizamos clavijas y alambre y estos se ajustan retorciéndolos entre sí, puede ser que se note el material y eso molestar, ¿no? A eso nos relacionamos con intolerancia al material de osteosíntesis. Pseudoartrosis, en el caso de que no haya signos de consolidación o que nosotros hayamos lesionado la parte vascular en el aumento quirúrgico, ¿no? Entonces, ya saben que podríamos tener, si hay poca estabilidad, una pseudoartrosis hipertrófica y si hay mucha lesión vascular, vamos a tener una pseudoartrosis atrófica. La infección, que es una cosa inherente a cualquier procedimiento y que debemos evitarlo teniendo todos los cuidados de asepsia, y las artrosis postraumáticas, que debido a una mala reducción y por lo tanto no una reducción anatómica de las superficies articulares, ¿no? Entonces, esto es una pseudoartrosis de rótula, por más que se hizo el tratamiento, no se pudo consolidar y quedó fragmentos libres que pueden producir dolor, ¿no? Muy bien, eso con respecto a la fractura de rótula. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estuvo claro? Sí, doctor, todo ¿Sí? claro. Ok. Muy bien, seguimos con el siguiente segmento, que son las fracturas de platillo tibial. Acuérdense que platillo tibial se refiere a estas dos, a la forma de la tibia proximal, ¿no? Entonces tenemos un platillo tibial lateral o externo y un platillo tibial interno o medial, ¿no? Acuérdense que los platillos tibiales tienen características anatómicas diferentes. Esto también está en relación a la forma del fémur distal. Entonces, acuérdense que el platillo tibial externo es más convexo, ¿no? Es más convexo y es más alto, mientras que el platillo tibial interno es más cóncavo y es más bajo. Esto está en relación a la forma de los cóndilos femorales, ¿no? Y ambos platillos tienen una inclinación que va de proximal a distal y de anterior a posterior de 10 grados. En promedio es de 7 a 10 grados, ¿no? Que se llama el slope tibial, que se escribe SLOPE, el slope tibial, que influye mucho cuando tenemos un aumento del slope tibial en una mayor incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces, el 60% de fracturas son a nivel del platillo tibial externo, el 15% a nivel del platillo tibial interno, el 5% son bicondilias de ambos platillos, el 5 al 45% se asocia con lesión ligamentaria y el 5 al 37% se asocia con lesión meniscal, ¿no? Acuérdense que sobre los platillos tibiales están las inserciones del, del cruzado anterior, del cruzado posterior y tenemos los meniscos también, ¿no? La afección más frecuente del platillo tibial lateral tiene explicaciones anatómicas, ¿no? Se relaciona un poco con que la rodilla fisiológicamente está en valgo, lo que es aún más marcado en damas,
El cóndilo femoral lateral tiene una forma rectangular y funciona como si fuera una especie de un martillo, ¿no? Que al golpear produce una compresión axial y si la lesión es en valgo, entonces se afecta más el platillo tibial lateral. Y el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil o es menos denso que el medial. Esas son las razones por las cuales las fracturas de platillo tibial lateral son más frecuentes. Entonces, cuando la fractura se produce en el platillo tibial medial, que es el más raro, ¿no? De 10 a 30% de los casos, usualmente se encuentra asociadas a lesiones de partes blandas, como lesiones de ruptura, como la ruptura del ligamento colateral lateral o ruptura del ligamento cruzado anterior. Acuérdense porque la energía tiene que ser más alta porque es un platillo tibial más denso, eh, hablando en forma ósea. El mecanismo de lesión generalmente es el resultado de un valgo o un varo forzado combinados con una sobrecarga axial, ¿no? Entonces, cuando el paciente sufre una fuerza en varo o valgo con una carga axial, el cóndilo femoral respectivo, tanto el medial o el lateral, impacta sobre su platillo tibial y por lo tanto ocasiona la fractura. El diagnóstico se hace en forma clínica, tenemos presencia de dolor, limitación funcional, antecedente del accidente. Cuando son fracturas de alta energía, tenemos generalmente fracturas de platillo tibial medial, fracturas bicondilares o fracturas con disociación metáfiso-diaficiaria, que ya vamos a ver los esquemas. Y cuando es de baja energía, son fracturas de cóndilo externo con y sin hundimiento. Entonces, existen diversas clasificaciones. La que se usa generalmente es la de la O en forma, para la especialidad y para la presentación de trabajos en forma internacional. Pero en forma práctica utilizamos la clasificación de Chasker, que nos divide las fracturas en dos grupos, ¿no? En los grupos de baja energía y en los grupos de alta energía, relacionándose con cada platillo, por supuesto, ¿no? Entonces, los tres primeros grupos de la clasificación de Chasker se refieren a las fracturas de baja energía que están relacionadas con el cóndilo o con el platillo tibial lateral, sin hundimiento y con hundimiento. Y las fracturas 4, 5 y 6 se relacionan con alta energía, entonces la alta energía está relacionada con el platillo tibial medial, o fracturas bicondilias, o fracturas que tienen una disociación metáfiso-diaficiaria, ¿no? Acuérdense que esto es epífisis, metáfisis y diáfisis, ¿no? Entonces, con compromiso, metáfiso-diaficiario significa que es de alta energía la presentación. Estas son tomas tomográficas, entonces ven ustedes un Chasker 1, ¿no? Que es una fractura de platillo tibial lateral, un Chasker 2, que es la fractura de platillo tibial lateral con hundimiento, un Chasker 3, que es la fractura de platillo tibial con hundimiento un poco mayor, más extenso, el Chasker 4, que es una fractura de platillo tibial medial, el Chasker 5, que es fractura de platillo tibial medial y lateral, y el Chasker 6, que es una fractura de platillo tibial medial y lateral con compromiso metáfiso-diaficial. Entonces, eso es lo que utilizamos. El tratamiento, como es una fractura articular, buscamos que sea hagamos una reducción anatómica, una fijación estable, y estas dos cosas van a posibilitar que hagamos una movilidad precoz o una rehabilitación precoz en todo caso, ¿no? El tratamiento conservador generalmente se utiliza en fracturas no desplazadas, en fracturas incompletas, cuando tenemos el eje alineado en la fractura o cuando hay osteoporosis avanzada, ¿no? Que se supone que esto va a imposibilitarnos de poder fijar algún elemento metálico en el hueso y por lo tanto a veces podemos ocasionar un poco más de daño que beneficio. Se utiliza un yeso muslopedio por 6 a 8 semanas. Acuérdense que no deben aceptarse varos o valgos más de 7 grados y rotaciones debe ser 0 para todas las fracturas. Las fracturas no toleran rotaciones, sí algo de varo o valgo, ¿no? Porque se puede manejar. Pero lo ideal es que tenga una alineación correcta. Estos son los tipos de tratamientos quirúrgicos según cada tipo, ¿no? En el tipo 1 podrían ser solo tornillos con arandelas. Arandelas se refiere a estos círculos que van en la cabeza del tornillo, que hacen que se comprima y que a la hora de presionar no se hunda la cabeza del tornillo en el hueso.
placa con tornillos más injerto, ¿no? Esto es una especificación del injerto. Se supone que el hundimiento, la técnica es levantarlo, y al levantar el hundimiento para hacer que la superficie articular esté en posición correcta, nos va a quedar un espacio porque ya el hueso se ha comprimido con la fractura. Entonces ese espacio se debe llenar con injerto para que no se vuelva a caer otra vez el fragmento, ¿no? Entonces placa y tornillos, dos placas y tornillos, uno a cada lado para evitar que haya deformidades en varo valgo. Y en algunos casos, cuando tenemos un Chasker 6, que es una fractura de muy alta energía, muchas veces las fracturas de alta energía ocasionan grandes lesiones de partes blandas, ¿no? Sin necesidad de pérdida de partes blandas. O sea, ni siquiera se podría decir que es una fractura expuesta, sino porque hay una gran tumefacción, hay un gran edema, presencia de flictenas. Entonces, son situaciones en las cuales no pueden ustedes colocar fijación interna, y por lo tanto se coloca fijación externa hasta que mejore el daño de las partes blandas, y después ya no se pasa a una fijación interna. Acuérdense que los fijadores externos son tratamientos temporales, ¿no? De control de daño. En el posoperatorio podemos utilizar ortesis articuladas para movilización pasiva continua. Eso nos puede ayudar a hacer una rehabilitación lo más precoz posible. Y si son fracturas estables, descarga 6 a 8 semanas y carga completa a los 3 meses. Cuando son fracturas conminutas, descarga entre 8 a 12 semanas y la carga completa a los 4 meses. Muy bien, ¿alguna pregunta de platillo tibial? Todo claro, doctor. Muy bien, veamos el Doctor, último. disculpe, sí tengo una consulta. Dígame, doctora. En Chasker 4 y 5 se colocan en ambos placas y tornillos. ¿Y cuál es la diferencia en todo caso en el tratamiento en ambos? Lo que pasa es que usted coloca placas a ambos lados porque si tiene una fractura bicondilia, tiene que ponerle tanto medial como lateral. La diferencia es que, como en la Chasker 6 tiene también un trazo que va metáfiso diaficiario, una de las placas en el Chasker 6 es mucho más larga que la otra, ¿no? O sea, para que pueda llegar desde el platillo tibial hasta la diáfisis, cosa que no pasa con los otros segmentos que solamente son pequeños, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en la placa de tornillos, la longitud de la placa, porque el compromiso es mucho más bajo, ya no es solamente el platillo tibial que vendría a ser parte articular, sino al ser metáfiso diaficiario, la extensión o el largo de la fractura es mucho más grande o mucho más largo, digamos así, y por lo tanto necesita una placa de mayor longitud para poder cubrir el trazo que es mucho más alargado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ok, doctor, gracias. ¿Sí? Ok. Las fracturas de fémur distal, acuérdense que el fémur distal se delimita hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular. Bueno, eso también depende del tamaño de cada paciente, ¿no? Constituye el 7% de las fracturas del fémur. El tratamiento incruento, contracción e inmovilización que se realizaba antes producía una gran rigidez de rodilla, por lo tanto se ha dejado de lado. En jóvenes por lo general se relaciona con traumas de alta energía, y en adultos mayores por la osteoporosis se relaciona con traumas de baja energía. Siempre hay que buscar lesiones asociadas en el acetábulo, en el cuello femoral, en la diáfisis femoral y en el platillo tibial, ¿no? Por este tipo de lesión que podría ser tipo salpicadero. Esta es la clasificación, pueden ser supracondilias, ¿no? Estos son los cóndilos femorales y por lo tanto fractura supracondilia, que podría ser de trazo simple o de trazo conminuto. Hay fracturas supra e intercondilias, ya con afectación articular, y hay fracturas unicondilias que también son de afectación articular, ¿no? Que son las menos frecuentes. Hay que tener en cuenta que la fractura supracondilia siempre se desplaza el fragmento distal hacia la parte posterior, y eso es por la inserción de los gemelos, que hace que el fragmento siempre se vaya hacia atrás, mientras que el fragmento diaficiario generalmente se va hacia adelante y hacia la parte medial por la tracción de los aductores. Entonces, acuérdense que siempre hay que tratar de
delimitar el movimiento hacia la parte posterior. Esto es un esquema para ver cómo es que el fragmento se va hacia la parte posterior. Esto es un esquema de tratamiento de los tratamientos antiguos en que se hacía una tracción esquelética, que es atravesar un clavo de Chance a través de la estructura ósea y que puede tolerar hasta 1/10 del peso corporal que le podemos poner en las pesas, ¿no? Entonces, esto producía, como se hacía, como era fractura a nivel de la parte distal del fémur, tenía que ser a nivel de tuberosidad anterior de la tibia, la colocación del pin de tracción, y por lo tanto hacía que la rodilla no se moviera y generaba rigideces por el tiempo de demora en la consolidación de la fractura. Ahora lo que se hace es este tipo de osteosíntesis con el material que mejor manejemos, placa, tornillos, los diferentes tipos de placa, ¿no? Según el tipo de fractura, ustedes ven cómo se va colocando las estructuras y va haciendo estabilizaciones, colocación de clavos intramedulares bloqueados, ¿no? En los niños acuérdense que acá tenemos cartílago de crecimiento, entonces los niños tenemos que tener cuidado a la hora de hacer osteosíntesis porque no podemos atravesar el cartílago de crecimiento con estructuras que tengan rosca. Entonces generalmente se hacen con clavos delgados para que el punto de ingreso o de lesión del cartílago de crecimiento sea muy pequeñito y que sean lisos para que no para disminuir al mínimo lo que podría ser una lesión de partes blandas, ¿no? De cartílago de crecimiento. Entonces, como ven ustedes acá, por ejemplo, se colocan tornillos, el cartílago de crecimiento está a este nivel donde pasa mi puntero. Esta era la fractura, este es el esquema de la fractura, ¿no? Este es el esquema de la fractura, un Salter 2. Y entonces se utilizan tornillos hacia la parte superior donde hay estructura ósea. Se trata de que el cartílago de crecimiento no se toque y se fija hacia la parte inferior con un tornillo sin tocar el cartílago de crecimiento. Se puede poner una grapa que vaya desde la parte proximal a la parte distal sin tocar el cartílago de crecimiento. Entonces, lo que se trata de hacer es disminuir al mínimo cualquier otra lesión que podríamos producirle por el tratamiento a nivel del cartílago, porque acuérdense, si se lesiona el cartílago de crecimiento, ustedes pueden tener lesiones en varo, lesiones en valgo, lesiones con deformidad anterior que se llama antecurvatum o con deformidad posterior que se llama recurvatum, e inclusive puede producirle algunas rotaciones. Los diferentes tipos de fractura en Salter, ¿no? Algunas fracturas que son con desprendimientos epifisiarios en la rodilla, relacionadas un poco con la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un niño que tiene una fractura de supracondilia a nivel del cartílago de crecimiento, entonces ha desplazado todo, se trata de reducir y se fija, por supuesto que esto en sala, ¿no? Se fija con clavijas delgadas que atraviesan el cartílago de crecimiento, pero que nos van a dar lesiones mínimas. Un paciente ya consolidado, este mismo paciente con consolidación, ustedes ven que la fractura se ha pegado, pero de todas maneras el cartílago de crecimiento no se nota tan limpio como en la parte de la tibia, sino hay algunas zonas que están más densas. Esto es porque la consolidación ha hecho algunas lesiones de cartílago de crecimiento. No, probablemente a lo mejor tenga alguna alteración de tamaño, ¿no? Y entonces eso ya va a ocasionar alguna complicación en la parte posterior, en su evolución, ¿no? Entonces, igualmente otro ejemplo de lo mismo. Las complicaciones, igual pseudoartrosis, artrosis de rodilla, rigidez, genuvarum, genuvalum, genurrecurvatum. Muy bien, hasta ahí las lesiones de estructuras óseas. Ahora vamos a hablar de luxaciones. Acuérdense que luxación es la falta de congruencia entre dos superficies articulares. Entonces, en el caso de la rodilla tenemos la articulación femoropatelar que nos va a dar luxación de rótula y la articulación femorotibial que nos va a dar luxación de rodilla, que así se cataloga, ¿no? Entonces, la dirección de la luxación nos la da generalmente el segmento distal. En el caso de la rodilla, nos la va a dar la tibia.
Entonces, comencemos con luxaciones de rótula. Acuérdense que es de causa multifactorial. El 70% presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años. Es más frecuente en mujeres. Tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador. A pesar de eso, generalmente en la mayor cantidad de pacientes, a lo que sean deportistas de alta competencia, el tratamiento inicial siempre es conservador. 6 veces es más frecuente en hiperlaxos y el segundo episodio generalmente siempre aumenta la recurrencia, igual que en cualquier otra luxación. Los factores de riesgo son generalmente la displasia troclear. Acuérdense cuando vimos la anatomía de la rodilla y les mostré el esquema cuando sacábamos la rótula. Existe la tróclea femoral, que es un espacio que hay entre los dos cóndilos y que ahí es donde asienta la rótula. Se supone que cuando hablamos de displasia femoral quiere decir que esa hondanada o esa curva o esa zona cóncava que tiene la tróclea es muy plana y por lo tanto la rótula no tiene dónde sostenerse y en forma anatómica resbala y es un factor para que se pueda luxar. La patela alta porque tiene un tendón rotuliano mucho más largo y por lo tanto la estabilidad no es tan buena. La anteversión femoral son aquellos pacientes que caminan con los pies hacia adentro. Que puede ser una causa de rotación de tibia, pero en este caso también puede ser por una causa rotacional a nivel de la cadera. El genu valgum y el genu recurvatum, ¿no? Que generalmente se relaciona con elasticidad, la rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria son factores de riesgo para presentar una luxación de rótula. Generalmente el tratamiento, el primer episodio, es un tratamiento conservador, se utiliza un elemento inmovilizador y después de la inmovilización hay que hacer movilidad precoz y terapia física. El quirúrgico ya generalmente se reserva para luxaciones recurrentes, en lesiones osteocondrales, ¿no? O en pacientes deportistas de alta competencia. Y el tratamiento generalmente se dice que es a la carta, porque como tiene tantos factores que producen la luxación, hay que diagnosticar bien cuál es el factor o los factores que producen la luxación y tratar de corregirlos. Entonces, no todos los pacientes van a ser iguales y acuérdense, según cada factor de riesgo, es que se le va a hacer un procedimiento quirúrgico diferente. Entonces, esta es una luxación de rótula. Ustedes ven la rótula, esta debe ser su ubicación y la encuentran hacia la parte lateral. Igual en estos pacientes, una luxación de rótula, esta es su rodilla normal, y después de la reducción, la rótula otra vez está en su sitio, pero por supuesto con signos de flogosis, ¿no? En la zona. Entonces acuérdense, esto es una luxación de rótula, este es un paciente que estaba practicando deporte y presentó un foul, entonces ustedes ven la rótula, ahí está, el examinador la tiene con el dedo, va tratando de extender y hace que ingrese la rótula, ¿no? Entonces, es un procedimiento que se realiza en forma suave, que produce de todas maneras dolor al ingreso, pero acuérdense que como cualquier luxación, una vez que la luxación regresa a su sitio, el dolor disminuye. Entonces, ahí lo que hay que hacer es inmovilizar al paciente, un brace o una rodillera articulada o un yeso muslo malleolar, ¿no? Con un moldeado muy correcto de la rótula para que no se mueva dentro del yeso y que lo vamos a mantener por 2 a 3 semanas y después lo vamos a mandar a terapia física para fortalecer la musculatura del muslo, ¿no? Y que eso proteja el movimiento de la rótula. Muy bien, la segunda luxación que vamos a ver es la de rodilla o la femorotibial. Entonces hay que acordarse que es una lesión poco frecuente, pero que está asociada a grandes daños, ¿no? Sobre todo por las lesiones asociadas a la luxación, no tanto por la pérdida de congruencia, sino por las lesiones que se asocian con esta patología. Suele afectar la mayoría de estructuras blandas estabilizadoras de la rodilla y por lo tanto da una inestabilidad multidireccional. La idea es que si seleccionan más de 3 ligamentos estáticos estabilizadores de la rodilla, por lo general estamos hablando de una luxación de rodilla. Entonces ustedes ven acá el esquema, ven la luxación de rodilla, como la tibia es la que manda, esta es una luxación anterior, ¿no? La clasificación es según el tiempo de evolución, pueden ser agudas o crónicas, esto está en relación al tiempo, menor de 3 semanas o mayor de 3 semanas.
¿no? Pacientes a veces vienen de provincia o de algunos otros sitios, por eso encontramos pacientes que podrían tener mucho tiempo la rodilla luxada. La clasificación anatómica se relaciona según la ubicación, entonces pueden ser luxaciones anteriores, el 40%, generalmente el mecanismo es hiperextensión, luxaciones posteriores, que es el 33%, son lesiones de alta energía, generalmente trauma a nivel anterior o lesión del salpicadero. La interna es en 4% cuando hay una gran fuerza en varo, la externa cuando hay una gran fuerza en valgo, y las rotatorias, ¿no? Que son de alta energía. Entonces, esta es la clasificación de Kennedy que nos dice lo mismo, donde ven luxación anterior, luxación posterior, medial o interna, lateral o externa y rotatoria, ¿no? Entonces, cuando ven que el fémur nos está mirando, pero la tibia está mirando para otro lado. Como en este caso, ¿no? Tenemos el fémur que está en forma lateral y la tibia pareciera que estuviera frontal, ¿no? Entonces, esquemas, diversas presentaciones de luxaciones reducidas posteriormente, ¿no? Entonces, vistas que nos pueden llevar a duda a lo mejor y que pensamos que pueden estar mal tomadas, pero que se refieren a luxaciones. Esto es una visión de una rodilla que está luxada, ¿no? En forma anterior, acá está la tibia y acá está el fémur, hacia la parte posterior. Generalmente, si no se pueden reducir o son inestables, inestable se refiere a que uno las reduce y nuevamente se vuelven a luxar sin mayor fuerza, entonces significa que las tenemos que estabilizar de manera quirúrgica. Pero ¿qué es lo importante en la luxación de rodilla? En la luxación de rodilla lo importante son las lesiones neurovasculares que están asociadas a la luxación de rodilla y generalmente se relacionan con lesiones de arteria poplitea, ¿no? Entonces, hay lesiones neurológicas, por supuesto, del nervio peroneo, del ciático popliteo externo, ¿no? Pero lo que pone en peligro la integridad o la permanencia del segmento es la lesión vascular. Entonces, acuérdense que cuando ustedes vean una luxación de rodilla, lo primero que lo tienen que relacionar es con lesión vascular. Si no tuviera lesión vascular, uno está mucho más tranquilo, pero si tuviera lesión vascular, rápidamente hay que intervenir, rápidamente hay que hacer el diagnóstico. Entonces, acuérdense que el diagnóstico es desde el punto de vista clínico inicialmente, cuando uno lo va evaluando al paciente al inicio, aparte de ver la deformidad, ver la parte distal del miembro, si tiene frialdad, si tiene palidez, si no tiene pulso, si no ha llenado capilar, ¿no? Entonces, estas cosas a lo mejor tienen la posibilidad de estar en el hospital y ponerle un pulsioxímetro y ver que tampoco marca. Entonces, son condiciones que a ustedes les dicen que tienen una lesión vascular. Acuérdense que la tasa de amputación de estos pacientes está en relación al tiempo de revascularización. Y mientras más nos demoramos en revascularizar a este paciente, eso quiere decir que más nos demoramos en diagnosticar que tiene una lesión vascular, la tasa de amputación va en incremento, ¿no? Si nos demoramos más de 6 horas, por lo menos es un paciente que tiene un 86% de posibilidades de que se le ampute la pierna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ven al paciente, le hacen el diagnóstico clínico y si pueden le hacen una arteriografía, ¿no? Para ven cómo está el tronco arterial y ver cómo después de la rodilla se hace filiforme todos, ¿no? Más se ven colaterales y no un tronco grande. Otro diagnóstico clínico que utilizamos es el índice tobillo-brazo, ¿no? Que es una relación entre la presión arterial sistólica del tobillo y la presión arterial sistólica del brazo. Generalmente, si este coeficiente es de 0,85 o mayor, hay que observar, ¿no? Y seguir monitorizando porque puede ser que no tenga lesión vascular. Pero si es menor de 0,8, generalmente es muy probable, y hay algunos trabajos que dicen que más del 90% es un signo que nos dice que tiene una lesión vascular y donde es mandatorio realizarle algún procedimiento de diagnóstico como una arteriografía o un angiotem, ¿no? Depende de lo que tengamos a mano o de lo que tenga el vascular para poder hacer el diagnóstico.
las lesiones que tienen de ligamentos, ¿no? Estabilizadores de la rodilla. Acuérdense que primero tenemos que hacer que nuestro miembro permanezca con nosotros y después ya nos preocupamos por estabilizar por reparar todo lo que tiene, ¿no? Entonces, por supuesto, ya si es un paciente que ya está controlado, que no tiene lesión vascular, que está estable y todo esto, entonces ya le empezamos a hacer los diversos tipos de exámenes para ver cuáles son las lesiones de ligamentos y ver qué es lo que vamos a reparar. Acuérdense que si no, le hacemos una resonancia y con eso vemos qué ligamentos y empezamos a pensar en nuestros esquemas de reparaciones, que son varios según según la escuela y la habilidad del cirujano. Pueden reparar todos de golpe o pueden reparar inicialmente la parte posterior y después ir a la parte anterior, ¿no? Y eso depende de la escuela, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces la cirugía de urgencia está indicada cuando tenemos lesión vascular, cuando tenemos síndrome compartimental, cuando es una fractura o es una luxación expuesta o cuando la luxación es irreductible, ¿no? Nos faltó una ahí, es cuando la luxación es inestable, ¿no? Y la reconstrucción ligamentaria es posterior. Entonces, un paciente con una luxación de rodilla en la cual era inestable y por lo tanto se ha colocado un fijador. Esto se llama un fijador tubo-tubo porque se pone parte en la tibia y parte en el fémur y se unen ambos fijadores con unas barras para evitar la movilidad. Siempre se pone en la parte anterior para que el vascular tenga una oportunidad de poder trabajar en la parte posterior. Y se hace generalmente siempre fasciotomías por la revascularización o por el mismo trauma que produce para evitar el síndrome compartimental. Esto es generalmente lo que hacemos en el hospital, le ponemos el fijador y generalmente el fijador es un poco en la parte anterior nada más para que el vascular pueda tener la parte posterior libre y pueda realizar los procedimientos que tenga que hacer. Pero siempre debemos estabilizar la rodilla, pues si es inestable. Pues si es inestable y le hacen la reparación vascular se va a perder porque va a seguir moviéndose y no va a estar estable. Y por lo tanto va a fracasar. Entonces, el tratamiento conservador es cuando tenemos un paciente con una luxación estable, sin lesión vascular, ¿no? Entonces, donde ya vamos a hacerle tratamiento solamente con ortesis, con yeso y después hacer tratamiento conservador, tratamiento rehabilitador y ver cómo evolucionan las inestabilidades. Y el tratamiento quirúrgico es lo que estábamos comentando, que hay que ver cuándo realizarlo, qué técnica quirúrgica utilizar, qué injerto usar, o sea, cuál es el esquema de reparación y después la realización de rehabilitación, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué vamos a reparar? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, las rupturas de tercer grado de los ligamentos laterales y las lesiones capsulares. Hasta ahí las lesiones de las estructuras óseas y de las luxaciones. Vamos a hablar algo del aparato extensor. Acuérdense que el aparato extensor está formado por la rótula, el tendón patelar, el tendón cuadricipital y por ende parte del músculo cuádriceps forma parte del aparato extensor porque del músculo cuádriceps sale el tendón del cuádriceps. Entonces, para lesionar el aparato extensor ya hemos visto las fracturas de rótula, pero pueden haber rupturas musculares, rupturas del tendón cuadricipital, rupturas del tendón rotuliano o arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, acuérdense que las lesiones musculares traumáticas son contusiones, elongaciones, desgarros y rupturas, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Entonces, esquemas de diferente tipo de lesión. Esto ustedes ven el abombamiento, ven la equimosis, ven la muesca. Los signos de fluctuación es cuando tienen hematoma, estas cosas, y ustedes tocan y dicen, acá hay como líquido, ¿no? En el músculo. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos una ruptura recto anterior, que es parte del cuádriceps, entonces ven el signo de la muesca, ven el abombamiento, probablemente si palpamos a lo mejor alguna fluctuación y le tomamos una resonancia que es para ver partes blandas y vemos los signos de desgarro o de ruptura, ¿no? Entonces, la equimosis, ¿no? que vemos en el paciente. El tratamiento, en el caso de rupturas parciales, es funcional, o sea, reposo y después terapia física, y quirúrgico en el caso de rupturas totales.
Si tenemos rupturas o desgarros musculares o rupturas totales, generalmente vamos a tener como consecuencia cicatrices fibrosas, hematomas, osificación heterotópica, degeneración grasa, y esto nos puede, nos puede dar como síntomas dolores recidivantes, si practican deporte, no poder patear un balón, en el caso del fútbol, o disminución de fuerza. Esto es una ruptura del tendón del cuádriceps. Acuérdense que todo paciente que se cae, nosotros le podemos tomar una placa y a lo mejor no vemos ninguna fractura, pero nunca dejemos de examinar tanto el tendón del cuádriceps como el tendón patelar porque se nos puede pasar, ¿no? Se nos puede pasar. Entonces ustedes ven acá, ven una equimosis y ven como un declive, ¿no? Ven como un declive a nivel del tendón del cuádriceps, ven el tendón de cuádriceps normal y en un declive a nivel del tendón de cuádriceps lesionado. Y si flexionan la rodilla, van a ver la muesca, ¿no? El abombamiento y la muesca. Entonces, cuando hay una ruptura de tendón cuadricipital, generalmente un signo que podemos obtener en una radiografía y que nos podría ayudar a pensar es el signo de la rótula baja, porque como ya el tendón del cuádriceps no jala la rótula hacia arriba, como que se bascula un poquito hacia adelante. Entonces, esto es un paciente con una radiografía con una rótula basculada o una rótula baja, y esto es lo que encontramos en el paciente a la hora de la cirugía. El tendón del cuádriceps está roto, ¿no? Entonces hay que hacerle una reparación para que nuestro aparato extensor pueda funcionar otra vez. Las rupturas del tendón rotuliano, por el contrario, como el tendón del cuádriceps o el músculo del cuádriceps permanece intacto, se contractura y eleva, entonces nos va a producir una rótula alta, que nos puede dar también un indicio diagnóstico. Quizás no se presenta de inmediato, pero no se olviden siempre de palpar su tendón del cuádriceps y su tendón rotuliano en el caso de una lesión de rodilla. Esta es una resonancia para que vean una ruptura del tendón rotuliano, ¿no? Ven el tendón del cuádriceps que se ve bien, ¿no? Y aprovechando, esta es la imagen del ligamento cruzado anterior y esta es la imagen del ligamento cruzado posterior. Entonces ven una rodilla con aumento de volumen, ¿no? Y que podría ser diagnóstico diferencial de muchas patologías, ¿no? Y que a lo mejor palpando podríamos descartar. Esto es un arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, que se puede dar en adultos o en niños, más se ven niños porque hay cartílago de crecimiento y por lo tanto se produce un arrancamiento. Funciona como si fuera una lesión de tendón rotuliano. Y hay que repararla y fijarla otra vez para que no haya inconveniente. Entonces, esta es una ruptura de tendón rotuliano. Ustedes ven acá el pedazo de tendón rotuliano y hay que insertarlo otra vez en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, después de suturar, generalmente se pone una lazada de alambre para evitar que la rótula se levante y se mantenga baja y proteja la sutura. Una patología que es una presentación, pero que es una osteocondritis y que se da a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Generalmente se da en niños, produce una tumefacción dolorosa, dolor a la palpación, dolor al estiramiento, dolor después de hacer actividad deportiva, y eso es porque se lesiona el cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, y por lo tanto es un paciente que presenta dolor recurrente, ¿no? Y que mejora con el reposo y con antiinflamatorios, y que no deja ninguna secuela, salvo en el adulto una prominencia mayor de la tuberosidad anterior de la tibia, que si es muy grande a lo mejor puede producir molestias al querer arrodillarse o al presionar sobre la zona. Pero funcionalmente no trae ninguna alteración. Como hemos hablado de lesiones de rodilla, nos pidieron que habláramos un par de cosas sobre artroplastía de rodilla, ¿no? Que es el reemplazo protésico, la colocación de una prótesis de rodilla. Es una cirugía con grandes tasas de éxito, que produce mucha satisfacción al paciente, mejora la función, elimina o disminuye grandemente el dolor, mejora la alineación y mejora la calidad de vida de aquellos pacientes que tienen patología degenerativa o deformidades que no les permiten caminar.
La supervivencia del implante, como la mayoría de las prótesis, tanto de rodilla o de cadera, están entre 10, 15 años, quizás más o menos 5 sobre eso, ¿no? Las características de las prótesis, generalmente hay diseños. Hay múltiples diseños de muchas casas comerciales, generalmente todos funcionan bien, lo único que hay que saber es saber qué prótesis uno va a usar y uno sabiendo la técnica colocarla. Pueden ser uni o bicompartimentales, esto se relaciona al reemplazo de uno o los dos cóndilos femorales, ¿no? Porque hay un nuevo diseño que solamente reemplaza un cóndilo cuando tienen una artrosis muy selectiva de uno de los cóndilos femorales. Pueden ser cementadas y no cementadas, que a veces tiene que ver mucho con la edad, ¿no? El no cementado generalmente para más jóvenes y el cementado para pacientes de mayor edad. Hay constreñidas y no constreñidas. Esto se refiere el constreñimiento se refiere a estabilidad. A veces cuando tenemos lesión ligamentaria, se pone una que es más fija como si fuera con bisagra y otra, las no constreñidas no tienen bisagra y por lo tanto su movilidad es mejor. Las complicaciones más frecuentes son vasculares, generalmente problemas de trombosis, problemas de lesiones vasculares periféricas, infección, aflojamiento de fracturas, fracturas periprotésicas, ¿no? O dolor patelar. Las indicaciones son aquellos pacientes que tienen un dolor de rodilla que no se puede controlar con medicamentos, con terapia, con reposo y por lo tanto mejor a quitarle el dolor para mejorar la calidad de vida. La artrosis con signos radiológicos. Hay que tener en consideración cuando ponemos una prótesis, que generalmente deben ser en pacientes mayores de 50, 60 años. Mientras mayor el paciente, está mejor indicado porque por el tiempo de duración sobre todo. Morbilidades, ver si es diabético, tiene artritis reumatoide, Parkinson, que a veces es una contraindicación relativa, cirugías previas como osteotomía de tibia o de fémur, que a veces alteran un poco la anatomía del hueso y hay que tener en consideración para la colocación. Está contraindicada en pacientes con infecciones, en pacientes con artrodesis, que es la fijación articular, con lesiones ligamentarias laterales, o sea, del colateral medial o del lateral, lateral, y cuando no tienen aparato extensor. Está indicado en fracturas articulares, en pseudoartrosis, en consolidación viciosa y en tumores que generalmente se utilizan prótesis de resección. Esto es una prótesis de rodilla, es una prótesis que reemplaza superficie. Entonces, se reemplaza la superficie femoral, la superficie tibial, y entre estas dos superficies metálicas se coloca un inserto de polietileno que semeja un poco la parte del cartílago o la parte de los meniscos, digamos así, ¿no? Entonces, pacientes con grandes deformidades por artrosis, dolor, limitación, deformidad y todo eso. Se coloca una prótesis para mejorar el alineamiento, para quitar el dolor y para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Estos son los componentes de la prótesis, ¿no? Es superficie, solamente que se hacen algunos cortes en específico sobre el hueso con algunas plantillas y se va colocando los fragmentos. En este caso es una prótesis con reemplazo patelar también, ¿no? Entonces, generalmente la patela se corta parte de la patela y se hace unos orificios donde va a ingresar el segmento. Y esto es una prótesis unicondilar, ¿no? Que solamente reemplaza uno de los cóndilos femorales y un platillo tibial cuando tienen artrosis muy específicas o solamente de un solo compartimiento. Cuando hablamos de compartimiento, hablamos del compartimiento medial, del compartimiento lateral y del compartimiento femoropatelar, ¿no? Son los tres compartimientos de la rodilla, según la articulación. Y estos son los tipos de prótesis constreñidas que tienen bisagra y las de resección. Esta es una constreñida y estas son las de bisagra que tienen algún giro, que es una bisagra rotatoria, y esta es una prótesis de resección que se usa en tumores, ¿no? Así es. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Tiene pie varo, no es candidata a prótesis. ¿Pie varo? Digo la pierna en varo. Si la rodilla está en varo. Sí, doctor. Ya. Acuérdense que las deformidades angulares, tanto el varo como el valgo, la prótesis de rodilla nos la corrige, ¿no? O sea, acuérdense que como este paciente, por ejemplo, que está en varo, este paciente está en varo.
¿no? Acuérdense que el varo de la rodilla significa que el paciente está arqueado, mientras que el valgo de la rodilla significa que está juntando las rodillas. Entonces, ambas deformidades angulares se corrigen con la prótesis. Esto es el ejemplo de lo que les estoy poniendo. Un paciente en varo que le colocan una prótesis y se alinea, ¿no? Y lo dejamos recto o quizás con un valgo fisiológico que oscila entre 3 a 5 grados. El varo es una indicación de prótesis, sí. ¿Sí? ¿Le aclaré la duda? No. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, ¿todo bien? Muy bien, doctores. Entonces, gracias. Gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor. Ok, Gracias. doctores.